El Día de Reyes siempre había sido especial en México. Desde mi infancia en un barrio humilde de Ciudad de México, recordaba la emoción de despertar y encontrar los regalos que supuestamente los Reyes Magos habían dejado junto a mis zapatos. Mi madre, a pesar de nuestras limitaciones económicas, siempre se las arreglaba para que hubiera algo, aunque fuera pequeño, para celebrar la fecha. Ahora, a mis 42 años, intentaba mantener viva esa tradición con mi hija Lucía, de 16 años. El pequeño departamento que compartíamos en la colonia Narvarte olía a rosca de Reyes y chocolate caliente. El año anterior apenas había estado presente en su vida, con mis rutas de camionero cruzando todo el país, durmiendo en paradas de camiones y regresando a casa solo 2 o 3 días al mes. Pero esta vez era diferente. Había pedido un cambio de rutas para estar más cerca, para intentar recuperar todo el tiempo perdido. ¡Lucía! ¡Despierta! Es Día de Reyes. Entré a su habitación con una caja envuelta en papel brillante. Me había costado 3 meses de ahorro conseguir esos auriculares inalámbricos que tanto quería. La había escuchado mencionarlo una vez por teléfono con su amiga Daniela, y desde entonces había estado ahorrando. Lucía se removió entre las sábanas, su largo cabello negro desparramado sobre la almohada. Abrió los ojos con desgano, mirándome como si fuera un extraño que había invadido su espacio. «Son las 7 de la mañana, papá», murmuró, dándome la espalda. «Vamos, princesa», insistí, usando el apodo que le había puesto cuando era pequeña. «Hay chocolate caliente y rosca. Y mira lo que te han traído los Reyes». Se incorporó lentamente, tallándose los ojos. A pesar de su gesto malhumorado, no pude evitar notar cuánto había crecido. Ya no era la niña que dejaba cada vez que salía a carretera, la que lloraba aferrada a mi pierna suplicándome que no me fuera. Esta Lucía tenía una mirada distante, casi adulta, y un resentimiento que se había acumulado durante años de ausencias. «Ya no tengo 5 años», dijo secamente, pero tomó el regalo. La observé mientras desgarraba el papel meticulosamente envuelto. Sus dedos se movían sin emoción, como si estuviera realizando una tarea obligatoria. Cuando finalmente reveló la caja de los auriculares, esperé ver un destello de alegría en sus ojos, ese brillo que recordaba de cuando era pequeña. Pero lo que vi fue confusión, seguida de algo peor: decepción. «¿Auriculares?», preguntó examinando la caja. «Son los que querías, ¿no? Te escuché hablar de ellos con Daniela hace unos meses». Dejó la caja sobre la cama y me miró directamente, con una intensidad que me hizo dar un paso atrás. «Esos eran los que quería el año pasado, papá. Los que les pedí a los Reyes cuando aún tenía 15 años. Ahora todo el mundo tiene los nuevos, los que salieron hace 2 meses. El frío que sentí no tenía nada que ver con el invierno mexicano. Era el frío del fracaso, de darme cuenta de cuánto había perdido por estar ausente. Puedo cambiarlos», ofrecí torpemente. Lucía se levantó de la cama, pasando junto a mí como si fuera un mueble más de la habitación. La seguí hasta la cocina, donde el chocolate que había preparado con tanto esmero se enfriaba en las tazas. «Lucía, lo siento. Pensé que... ¿Qué pensaste, papá?», me interrumpió, sirviéndose cereal sin mirarme. «¿Que podías aparecer después de años de ausencia y arreglarlo todo con un regalo? ¿Que un par de auriculares compensarían todas las obras escolares a las que no fuiste? ¿Los cumpleaños que te perdiste? ¿Las noches que mamá lloró hasta quedarse dormida antes de irse para siempre?». Sus palabras eran como puñaladas precisas, cada una encontrando un punto vulnerable. Desde que Carmen, mi esposa, había decidido dejarnos para irse con otro hombre 4 años atrás, había sido una lucha constante mantener a flote nuestro pequeño hogar, roto. Los viajes como camionero eran la única forma de darle a Lucía lo que necesitaba. O eso me había dicho a mí mismo todos estos años. «Hija, sabes que todo lo que he hecho ha sido por ti, para que no te faltara nada», intenté explicar, sintiendo que las palabras sonaban huecas incluso para mí. Lucía soltó una risa amarga mientras cortaba un trozo de rosca de Reyes. «¿Por mí? No, papá. Ha sido por ti. Porque es más fácil escapar que quedarse y enfrentar los problemas. Es más fácil ser el héroe que trabaja lejos que el padre que tiene que lidiar con una hija adolescente todos los días». Me quedé sin palabras.
viendo cómo cada sílaba que pronunciaba estaba cargada de años de dolor acumulado. Tú siempre fuiste el que se iba, continuó, su voz quebrándose ligeramente. Incluso antes de que mamá se fuera, siempre encontrabas una excusa para no estar. Y ahora vuelves esperando. ¿Qué? ¿Una familia feliz? ¿Pretendes que finjamos que no nos abandonaste? Nunca los abandoné, protesté, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Siempre envié dinero, siempre llamé. Llamadas de 5 minutos, papá. Regalos equivocados. No sabes nada de mí. No sabes qué música me gusta ahora. No sabes quiénes son mis amigos. No sabes que dejé la natación hace 2 años o que ahora toco la guitarra. No sabes que odio el cereal con leche o que ya no me gusta el chocolate caliente. Como para demostrarlo, empujó la taza que le había servido hasta el otro extremo de la mesa. Intenté acercarme, extendiendo una mano hacia ella, pero se apartó como si mi contacto pudiera quemarla. Fue entonces cuando miró el trozo de rosca en su plato y con dedos temblorosos extrajo el pequeño muñequito de plástico que simbolizaba al niño Jesús. En nuestra tradición, quien encuentra el muñeco debe organizar la fiesta de la Candelaria el 2 de febrero. Lucía sostuvo la pequeña figura entre sus dedos, mirándola con una mezcla de tristeza y rabia. Luego levantó los ojos hacia mí, y lo que dijo a continuación me destrozó por completo. Esto es justo como tú, papá. Te escondes, apareces cuando menos te esperamos, y luego nos obligas a cargar con la responsabilidad. Tú no eres un regalo en mi vida. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Eres el castigo que me tocó. Se levantó bruscamente, dejando caer el muñequito sobre la mesa, y se encerró en su habitación. El portazo resonó en nuestro pequeño departamento como un trueno, dejándome solo con una taza de chocolate frío, una rosca de Reyes a medio comer y la dolorosa verdad de sus palabras. Esa noche, sentado en la oscuridad de la sala, escuchando el suave llanto que venía del cuarto de Lucía, tomé una decisión. No sería más el padre ausente. Encontraría la manera de reconstruir el puente hacia mi hija, aunque tuviera que empezar desde los cimientos. Los días siguientes al Día de Reyes fueron como caminar sobre vidrios rotos. Cada interacción con Lucía estaba cargada de tensión. Sus respuestas eran monosílabos, sus miradas evasivas. El departamento, aunque pequeño, parecía infinito cuando intentaba acercarme a ella. La distancia emocional era un abismo que yo mismo había cavado durante años. Mi jefe, don Héctor, un hombre fornido con un bigote espeso y manos callosas de tanto agarrar el volante, me miró con incredulidad cuando le pedí cambiar definitivamente mis rutas. ¿Estás seguro, Ramón? Las rutas locales pagan menos, mucho menos. Con las internacionales sacabas casi el doble. Estábamos en el patio de maniobras de la empresa de transporte, rodeados del rugido de los motores diésel y el olor penetrante a combustible. El sol de enero caía implacable sobre los camiones estacionados, creando espejismos en el asfalto caliente. Estoy seguro, don Héctor. Necesito estar en casa todas las noches. Es por la chamaca, ¿verdad? Preguntó, encendiendo un cigarrillo. La última vez me contaste que ya casi ni te hablaba. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Don Héctor era quizás la única persona que conocía fragmentos de mi historia. En esas largas noches de carretera, a veces coincidíamos en algún paradero y notó, entre cafés cargados para espantar el sueño, le había hablado de Lucía, de Carmen, de mis miedos. «Mira, cabrón», me dijo, dándome una palmada en el hombro que casi me derriba. Yo perdí a mis 2 hijos por andar en estos caminos. Ahora son unos extraños que me llaman en Navidad por compromiso. Si puedes evitarlo, hazlo. Esa misma tarde, firmé los papeles para el cambio de rutas. Mi nuevo horario sería de 6 de la mañana a 4 de la tarde, transportando mercancías dentro de la ciudad y zonas aledañas. El recorte en mi salario sería considerable, pero valdría la pena si podía estar en casa cada noche, si podía comenzar a reconstruir lo que quedaba de mi familia. Cuando llegué al departamento aquella tarde, encontré a Lucía sentada en el sofá, con los auriculares puestos, los viejos, no los que le había regalado, y un cuaderno de dibujo en las manos. No se percató de mi presencia hasta que me senté frente a ella.
en la pequeña mesa del comedor. Se quitó un auricular con gesto irritado. «¿Qué? He cambiado mi horario de trabajo», anuncié intentando que mi voz sonara casual, a pesar de la importancia de lo que estaba diciendo. «Estaré en casa todas las noches a partir de ahora». Esperaba... no sé qué esperaba. ¿Alegría? ¿Alivio? ¿Algún signo de que mis esfuerzos significaban algo para ella? Lo que obtuve fue una mirada de desconfianza y un encogimiento de hombros. «Como quieras», respondió, volviendo a colocarse el auricular. Pero la vi mirarme de reojo mientras fingía concentrarse en su dibujo. Había algo allí, un pequeño resquicio en su armadura. Era poco, pero era un comienzo. Esa noche, mientras preparaba la cena, huevos revueltos, lo único que sabía cocinar decentemente, me di cuenta de cuánto había cambiado nuestra cocina desde la última vez que realmente me había fijado. Había tazas que no reconocía, imanes en el refrigerador de lugares que no recordaba haber visitado con ella, notas escritas con una caligrafía que ya no era infantil. «¿Quién es Sebastián?», pregunté señalando un nombre que aparecía varias veces en las notas pegadas al refrigerador. Lucía, que había salido de su habitación atraída por el olor de la comida, se tensó visiblemente. «Un amigo de la escuela», respondió secamente. «¿El mismo Sebastián que te manda mensajes a las 11 de la noche?» Sus ojos se abrieron con alarma y luego se estrecharon con furia. «¿Has estado revisando mi celular?» «No», respondí con calma, sirviendo los huevos en 2 platos. «Pero las paredes son delgadas y tu risa cuando hablas con él es diferente». Se sonrojó intensamente, tomando el plato que le ofrecía con más fuerza de la necesaria. «No es asunto tuyo. Todo lo que te pasa es asunto mío. Lucía, soy tu padre». Soltó una risa seca mientras se sentaba en la mesa. «Ahora sí eres mi padre, ¿no? ¡Qué conveniente!». Respiré hondo, recordando las palabras que me había dicho una vez doña Soledad, la vecina anciana que a veces cuidaba de Lucía cuando era más pequeña. La paciencia con los hijos es como el oxígeno en las alturas, más necesaria cuanto más difícil se vuelve respirar. «Tienes razón», admití, sentándome frente a ella. «No he sido el padre que merecías, pero estoy aquí ahora y no me voy a ir hasta que te canses», murmuró, picoteando los huevos sin mucho entusiasmo. «No me voy a cansar, Lucía. Eso dices ahora, pero cuando te des cuenta de que ya no soy la niñita que dejaste, cuando veas que ser padre de verdad significa lidiar con mis problemas, con mis malos humores, con mis errores, te irás, como siempre lo has hecho». Sus palabras me golpearon con la fuerza de la verdad. Había estado ausente durante los años más formativos de su vida y ahora pretendía insertarme como si nada hubiera pasado. «Dame la oportunidad de demostrarte que esta vez es diferente», pedí, extendiendo mi mano sobre la mesa, dejándola allí, esperando que ella la tomara. No lo hizo, pero tampoco la rechazó explícitamente. Simplemente continuó comiendo en silencio. Esa noche, mientras ella dormía, me senté en la pequeña sala con una libreta y un bolígrafo. Comencé a escribir todo lo que recordaba sobre Lucía, sus comidas favoritas cuando era niña, las canciones que le gustaba que le cantara antes de dormir, los lugares a los que soñaba con viajar algún día. Luego, con dolorosa honestidad, escribí una segunda columna. Todo lo que no sabía sobre ella ahora. Era una lista mucho más larga. Al día siguiente, desperté antes del amanecer. Mi nuevo horario requería que saliera temprano, pero me aseguré de dejar el desayuno preparado y una nota para Lucía. «El desayuno está en el microondas. Volveré a las 4:30. Podríamos cenar juntos si quieres. Hay una película nueva de ese director que te gustaba. ¿Cuarón? La podemos ver esta noche. Te quiero, papá». Cuando regresé esa tarde, la nota seguía en el mismo lugar, pero alguien había escrito debajo con una letra pulcra: «Es del Toro, no Cuarón». Y ya vi esa película con Sebastián la semana pasada. No había aceptado mi invitación, pero había respondido. Era un comienzo. Los días se convirtieron en semanas. Enero avanzaba con su clima impredecible, alternando entre días sorprendentemente cálidos y noches frías que nos obligaban a sacar las mantas extras. Yo seguía dejando notas cada mañana, y aunque Lucía rara vez respondía por escrito, a veces encontraba señales de que las había leído. Un plato usado en el fregadero,
el control remoto cambiado de lugar, pequeños indicios de que mi presencia, de alguna manera, comenzaba a ser parte de su rutina. Una tarde la Pruti. Al regresar del trabajo, encontré la casa vacía. No era inusual. Lucía solía pasar tiempo con sus amigas después de la escuela, pero cuando dieron las 8 y luego las 9 de la noche, y ella no respondía a mis mensajes, el pánico comenzó a apoderarse de mí. Llamé a todas las amigas que conocía, pero ninguna sabía dónde estaba. O al menos eso decían. Finalmente, desesperado, busqué en su habitación alguna pista, algo que me indicara dónde podría estar. No encontré nada útil, pero lo que sí descubrí me dejó helado. Escondida entre sus libros escolares, había una cajetilla de cigarrillos, y más preocupante aún, una botella pequeña de tequila a medio consumir. Me senté en su cama, sosteniendo esos objetos que revelaban a una Lucía que no conocía en absoluto. ¿Cuándo había comenzado a fumar? ¿Bebía habitualmente? ¿O era solo experimentación adolescente? ¿Quién le compraba el alcohol, siendo ella menor de edad? Mientras intentaba asimilar estos descubrimientos, escuché la puerta principal abrirse. Rápidamente guardé todo donde lo había encontrado y salí de su habitación. Lucía entró tambaleándose ligeramente, con el maquillaje corrido y oliendo a una mezcla de cigarrillo y alcohol. Al verme se detuvo en seco, como un animal acorralado. ¿Dónde estabas?, pregunté intentando mantener la calma a pesar del miedo y la rabia que me invadían. «Por ahí», respondió con una sonrisa desafiante. «¿Ahora te importa?» «Siempre me ha importado, Lucía. Son casi las 10 de la noche y no respondiste a mis mensajes. Y antes llegaba a las 11, a las 12, y ni siquiera estabas aquí para darte cuenta». Me acerqué a ella, y el olor a alcohol se hizo más intenso. «¿Has estado bebiendo?» «No es asunto tuyo», replicó intentando pasar junto a mí hacia su habitación. La tomé suavemente del brazo, deteniéndola. «Es completamente mi asunto. Eres mi hija y eres menor de edad. ¡Suéltame!», gritó zafándose con brusquedad. «No puedes desaparecer durante años y de repente pretender ser el padre ejemplar. No funciona así». «Lo sé», respondí, bajando la voz, intentando que ella también se calmara. «Sé que no funciona así, pero estoy tratando. Lucía, estoy aquí ahora. ¿Y qué? ¿Quieres una medalla? ¿Quieres que te agradezca por finalmente decidir ser padre?» Sus palabras eran crueles, pero entendía de dónde venían. Había años de resentimiento acumulado en cada sílaba. «No quiero una medalla», dije calmadamente. «Solo quiero que estés segura. Solo quiero conocerte, Lucía. A la persona que eres ahora, no a la niña que dejé». Algo en mis palabras pareció atravesar su barrera de rabia, porque vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. «Es demasiado tarde», susurró. Pero ya no había desafío en su voz, solo tristeza. «Ya no sé quién soy. A veces creo que es por tu culpa, por no estar. Pero otras veces pienso que tal vez hubiera sido igual aunque estuvieras. Tal vez simplemente soy así, rota». Se dejó caer en el sofá, repentinamente agotada, toda su furia convertida en una tristeza profunda que me partió el alma. Me senté junto a ella, manteniendo una distancia prudente. «No estás rota, Lucía. Estás herida, y es en gran parte por mi culpa. Pero las heridas sanan si se les da tiempo y cuidado adecuado. Algunas heridas nunca sanan completamente», respondió mirando hacia la ventana donde se reflejaban nuestras siluetas sobre el cristal oscurecido por la noche. «Dejan cicatrices. Las cicatrices también son parte de nosotros», dije suavemente. «No son algo que debamos ocultar o de lo que debamos avergonzarnos. Son la prueba de que hemos sobrevivido». Por primera vez en semanas, Lucía me miró directamente a los ojos, y vi en ella a la niña que había sido y a la mujer en la que se estaba convirtiendo. Una mezcla contradictoria de fragilidad y fortaleza, de rabia y vulnerabilidad. «No sé si puedo perdonarte», dijo finalmente. «No sé si algún día podré». «No te estoy pidiendo que lo hagas ahora», respondí honestamente. «Solo te pido que me dejes intentarlo, que me dejes estar aquí, día tras día, demostrándote que esta vez es diferente». Asintió levemente, y por un momento pensé que se acercaría, que tal vez incluso me permitiría abrazarla. Pero el momento pasó, y se levantó dirigiéndose a su habitación. «Buenas noches, papá. Papá»,
dijo desde el umbral de su puerta, y aunque su tono seguía siendo distante, era la primera vez que me llamaba papá, sin que sonara como una acusación. «Buenas noches, Lucía», respondí, sintiendo que, en medio de la tormenta que habíamos desatado esa noche, comenzaba a vislumbrarse un pequeño rayo de luz. Febrero llegó acompañado de un frío inusual para la Ciudad de México. Las mañanas eran brumosas, con una neblina que se adhería a los edificios y convertía las calles en pasajes fantasmales. Yo seguía saliendo antes del amanecer para mi turno, dejando siempre el desayuno preparado y una nota para Lucía. Nuestros avances eran lentos, casi imperceptibles para quien no supiera mirar. Ya no me ignoraba completamente cuando llegaba del trabajo. A veces incluso me preguntaba cómo había estado mi día. Sus respuestas seguían siendo breves, pero la hostilidad abierta había dado paso a una especie de tregua cautelosa. Una tarde, mientras conducía mi ruta habitual por Periférico, recibí una llamada de un número que no reconocí. Era la secretaria de la preparatoria de Lucía. «¿Señor Ramírez? Necesitamos que venga a la escuela inmediatamente. Su hija está en la oficina del director». Mi corazón dio un vuelco. «¿Está bien? ¿Qué pasó?» «Está físicamente bien, señor Ramírez», respondió la mujer con un tono que insinuaba que eso era lo único bien en la situación. «Pero hubo un incidente que requiere su presencia. Cambié mi ruta inmediatamente, avisando a la central. 40 minutos después estaba entrando a la Preparatoria Nacional Mila 14, un edificio de concreto gris con murales coloridos que intentaban, sin mucho éxito, alegrar su apariencia institucional. En la oficina del director, encontré a Lucía sentada en una silla, con los brazos cruzados y la mirada fija en el suelo. Junto a ella, un muchacho alto y delgado con una chamarra de mezclilla demasiado grande para su cuerpo mantenía una postura similar. Tenía un moretón formándose en el pómulo izquierdo. El director Mendoza, un hombre de unos 50 años con lentes de montura gruesa y cabello escaso, me recibió con un apretón de manos firme. «Señor Ramírez, gracias por venir tan rápido. Soy el director Mendoza». «¿Qué sucedió?», pregunté alternando mi mirada entre Lucía, que seguía sin levantar la vista, y el muchacho golpeado. «Su hija agredió físicamente a su compañero Sebastián durante el receso», explicó el director con gravedad. «¿Sebastián? ¿El mismo Sebastián de los mensajes nocturnos y las salidas al cine? ¿Agredió cómo exactamente?», pregunté, tratando de mantener la calma. Le dio un puñetazo en la cara, señor Ramírez, frente a varios testigos. Miré a Lucía buscando una explicación, pero ella seguía con la vista clavada en el suelo, como si los patrones de las baldosas contuvieran todos los secretos del universo. «Puedo preguntar por qué. Según los testimonios, fue sin provocación», respondió el director. «Eso es mentira», murmuró Lucía, hablando por primera vez desde que yo había llegado. «Señorita Ramírez, ya hemos discutido esto», dijo el director con tono cansado, como si hubieran estado repitiendo la misma conversación durante horas. «Me gustaría hablar con mi hija a solas», solicité. El director asintió. «Por supuesto. Pueden usar la sala de orientación al final del pasillo. Sebastián, tú espera aquí con la orientadora cuando regrese». Lucía me siguió en silencio hasta la pequeña sala, que estaba decorada con pósters motivacionales y una librería llena de textos sobre desarrollo adolescente y prevención de adicciones. Apenas cerré la puerta, me volví hacia ella. «¿Qué pasó realmente, Lucía?». Levantó la vista por fin y vi que sus ojos estaban enrojecidos. Había estado llorando. «No quiero hablar de eso». «Pues tendrás que hacerlo», respondí, manteniendo mi voz firme, pero no severa. «No voy a poder ayudarte si no me dices la verdad». Se sentó en una de las sillas, jugueteando nerviosamente con las pulseras que llevaba en la muñeca. «¿Por qué golpeaste a Sebastián?». «Pensé que eran amigos». «Yo también lo pensaba», respondió con amargura. «¿Qué hizo?». Dudó un momento, como debatiendo internamente cuánto decirme. Finalmente, con voz apenas audible, dijo. Mostró a sus amigos unas fotos mías, fotos que yo le había enviado, privadas. Mi primer instinto fue salir de esa habitación y golpear yo mismo a ese muchacho. Sentí cómo la sangre me hervía, cómo mis puños se cerraban involuntariamente, pero me contuve. Lucía no necesitaba que reaccionara con violencia. Necesitaba que la escuchara,
que la apoyara. ¿Qué tipo de fotos lucía?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Se sonrojó intensamente. No estaba desnuda ni nada, solo en ropa interior. Fueron fotos estúpidas que le mandé cuando creí que le importaba, que éramos algo especial. Me senté frente a ella, procesando lo que me decía. Mi hija, mi pequeña, había confiado en alguien que traicionó esa confianza de la peor manera. ¿Cómo te enteraste? Daniela me lo dijo. Ella escuchó a Sebastián presumiendo con sus amigos en el patio. Su voz se quebró. Dijo que yo era fácil, que cualquiera podía conseguir lo mismo si me compraba un par de cervezas. Lo que sentí en ese momento fue una mezcla de rabia y un dolor profundo. Rabia hacia ese muchacho, pero también hacia mí mismo por no haber estado ahí para protegerla, para guiarla, para enseñarle sobre relaciones saludables y respeto. Así que fui y le di un puñetazo, continuó Lucía, ahora con lágrimas corriendo por sus mejillas. Y lo haría de nuevo, aunque me expulsen. Respiré profundamente, intentando ordenar mis pensamientos. Lo que hizo Sebastián es grave. Lucía, no solo moralmente reprobable, sino potencialmente ilegal. Compartir ese tipo de imágenes sin consentimiento puede considerarse acoso. No quiero denunciarlo, dijo rápidamente. No quiero que más gente se entere, que vean esas fotos. Ya es bastante humillante así. Entiendo, respondí, aunque parte de mí quería insistir en que se hiciera justicia. Pero al menos debemos informar al director sobre esto. Lo que hizo Sebastián no puede quedar sin consecuencias. Lucía me miró con preocupación. ¿Y si no me creen? ¿Y si dicen que es mi culpa por haber enviado esas fotos en primer lugar? Me acerqué y con cautela puse mi mano sobre la suya. Esta vez no la retiró. Estoy aquí contigo. No permitiré que te culpen por confiar en alguien que no lo merecía. Regresamos a la oficina del director, donde le expliqué la situación sin entrar en detalles innecesarios. El rostro del director Mendoza pasó de la incredulidad al disgusto mientras escuchaba. «Estas son acusaciones muy serias, señor Ramírez», dijo mirando severamente a Sebastián, quien ahora parecía considerablemente menos confiado. «No es cierto», se defendió débilmente el muchacho. «Ella está inventando cosas porque terminé con ella». «¿Tienes el teléfono contigo, Sebastián?», preguntó el director. El chico palideció visiblemente. «No pueden revisarme el celular. Es privado». De hecho, intervino la orientadora, que había regresado a la oficina. La política escolar establece claramente que en casos de posible acoso o ciberviolencia, la administración tiene la facultad de solicitar una revisión del dispositivo en presencia de los padres. Después de una llamada a los padres de Sebastián y una tensa espera, se confirmó la historia de Lucía. Las imágenes fueron eliminadas bajo supervisión, aunque todos sabíamos que el daño ya estaba hecho, que no había garantía de que no existieran copias. Sebastián fue suspendido por 2 semanas, con la advertencia de que cualquier nuevo incidente resultaría en expulsión definitiva. A Lucía le dieron una suspensión de 3 días por la agresión física. Una parte de mí pensaba que era injusto que ella recibiera algún castigo, pero otra parte entendía la postura de la escuela sobre la violencia. El viaje de regreso a casa fue silencioso. Lucía miraba por la ventanilla del camión, las luces de la ciudad reflejándose en su rostro como estrellas distantes. «¿Estás enojado conmigo?», preguntó finalmente, su voz apenas audible sobre el ruido del motor. «No, hija. Estoy triste por lo que pasó y enojado con ese muchacho, pero no contigo. Deberías estarlo», dijo volviéndose hacia mí. «Fui una estúpida. Confié en él. Confiar en alguien no te hace estúpida, Lucía. Te hace humana. Lo que él hizo fue una traición y habla mal de él, no de ti». Permaneció en silencio por un momento, procesando mis palabras. «Cuando mamá se fue», comenzó, y me sorprendió que mencionara a Carmen. Rara vez hablábamos de ella. «Cuando mamá se fue, me dijo que los hombres siempre te decepcionan, tarde o temprano, que eso era lo que tú le habías enseñado». Sus palabras me golpearon como un puño invisible. Era cierto que mi relación con Carmen había sido difícil hacia el final. Mis ausencias prolongadas, mi incapacidad para estar presente emocionalmente, incluso cuando estaba físicamente en casa. Todo eso había contribuido a nuestro distanciamiento.
Tu madre y yo cometimos muchos errores, dije finalmente, pero el mayor error que yo cometí fue no darme cuenta de lo que estaba perdiendo hasta que ya era demasiado tarde. Lucía asintió, volviendo su mirada hacia la ventana. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto?, dijo después de un largo silencio. Que una parte de mí todavía piensa en él. Todavía se pregunta si realmente le importé aunque sea un poco. O si todo fue mentira desde el principio. Reconocí en sus palabras el eco de mis propias dudas después de que Carmen se fuera. Esa necesidad humana de encontrar significado incluso en el dolor. De creer que hubo algo real incluso en las relaciones que nos lastiman. A veces las personas son complicadas, Lucía. A veces hacen daño incluso cuando una parte de ellos sí que se preocupa. Y a veces simplemente no son capaces de querernos como merecemos ser queridos. Al llegar a casa, noté que Lucía estaba exhausta, tanto física como emocionalmente. Le sugerí que descansara mientras yo preparaba algo de comer. Para mi sorpresa, en lugar de encerrarse en su habitación como esperaba, se sentó en la pequeña mesa de la cocina, observándome mientras yo intentaba, con resultados cuestionables, preparar quesadillas. «Te estás quemando las tortillas», comentó después de un rato, con un atisbo de sonrisa en sus labios. «Siempre se me queman», admití, rascándome la cabeza. «Tu madre decía que tenía un talento especial para convertir cualquier comida en carbón». «Recuerdo eso», dijo Lucía, y por un momento vi un destello de la niña que había sido. «También recuerdo que hacías los mejores sándwiches del mundo». «¿En serio?», pregunté sorprendido de que recordara algo así. «Sí, les ponías formas, como si fueran animales, y dibujabas caritas con ketchup». Recordé aquellos días lejanos, cuando Lucía era pequeña, y yo aún no me había sumergido completamente en mi vida de carreteras interminables. Los domingos por la mañana, preparaba el desayuno para los tres, y los sándwiches con forma de animales eran siempre un éxito. «Todavía puedo hacer esos sándwiches, y si quieres», ofrecí con una sonrisa. Lucía puso los ojos en blanco, pero pude ver que estaba luchando contra una sonrisa. «Ya no tengo 8 años, papá». «Lo sé, pero algunas cosas no tienen edad». Me miró por un momento, como evaluándome, y luego asintió casi imperceptiblemente. «Tal vez otro día». Era poco, pero era algo. Un pequeño puente entre el pasado que compartíamos y un futuro que, tal vez, podríamos construir juntos. Esa noche, después de que Lucía se fuera a dormir, me senté en la sala con una taza de café, reflexionando sobre el día. Había sido duro. Doloroso en muchos sentidos, pero también había traído una especie de claridad. Estaba empezando a conocer a la Lucía de 16 años, no la niña de mis recuerdos, sino la joven compleja y herida que vivía bajo mi techo. Y mientras pensaba en ella, en sus luchas y en su dolor, me di cuenta de algo importante. Los padres no somos perfectos. Cometemos errores, a veces terribles. Pero lo que realmente importa es estar allí para levantarse después, para recoger los pedazos rotos y comenzar de nuevo. Miré el calendario colgado en la pared. 2 de febrero. Día de la Candelaria. Recordé el muñequito de la rosca de Reyes que Lucía había encontrado aquel fatídico día, y cómo sus palabras me habían atravesado como cuchillos. «Tú no eres un regalo. Eres el castigo que me tocó». Quizás nunca sería un regalo en su vida. Quizás había hecho demasiado daño para eso, pero estaba determinado a no ser un castigo, a ser, al menos, una presencia constante, un apoyo incondicional mientras ella navegaba las aguas turbulentas de su adolescencia. Con esa resolución en mente, me preparé un café y comencé a planificar algo especial para el día siguiente, el primer día de la suspensión de Lucía. Si íbamos a pasar 3 días juntos en casa, quería que fueran significativos. El primer día de la suspensión de Lucía amaneció inusualmente soleado para un febrero en la Ciudad de México. Los rayos de sol se filtraban por las persianas, dibujando líneas doradas en el suelo del pequeño departamento. Me levanté temprano, como de costumbre, pero en lugar de prepararme para ir a trabajar, llamé a don Héctor para solicitar 3 días de ausencia. ¿3 días? ¿Estás enfermo o qué, cabrón?, preguntó con su habitual franqueza. «Mi hija tiene algunos problemas en la escuela», expliqué vagamente. «Necesito estar con ella». Hubo un silencio en la línea, y luego un suspiro resignado. «Está bien, Ramón. Entiendo. Arreglaré los horarios.
pero me debes una. Gracias, jefe. Le prometo que recuperaré el tiempo. Colgué y me dirigí a la cocina. Si iba a pasar estos 3 días con Lucía, quería comenzar con algo especial. Rebusqué en la alacena, encontrando harina, huevos, azúcar, lo suficiente para intentar hacer pancakes, algo que no preparaba desde que Lucía era pequeña. Estaba batiendo la mezcla cuando escuché la puerta de su habitación abrirse. Lucía apareció en la cocina, todavía en pijama, con el cabello despeinado y una expresión de confusión en el rostro. «¿Qué haces aquí?», preguntó frotándose los ojos. «Deberías estar en el trabajo». «Pedí unos días libres», respondí casualmente, como si no fuera nada extraordinario. Pensé que podríamos pasar este tiempo juntos. La vi tensarse inmediatamente. La idea de pasar 3 días completos conmigo claramente la ponía a la defensiva. «No necesito una niñera», dijo con frialdad. «Puedo quedarme sola en casa». «Lo sé», respondí, vertiendo un poco de mezcla en la sartén caliente. «No se trata de vigilarte, Lucía. Se trata de aprovechar estos días para conocernos mejor». «Ya me conoces», replicó, aunque su tono había perdido algo de su filo inicial. «Conozco partes de ti, pero hay mucho que me he perdido en estos años, y me gustaría recuperar algo de ese tiempo, si me lo permites». Lucía se acercó a la estufa, observando con curiosidad los pancakes que comenzaban a formarse. «¿Estás haciendo pancakes?», preguntó, su voz ligeramente más suave. «Lo estoy intentando», admití con una sonrisa, aunque no prometo que sean comestibles. Para mi sorpresa, se quedó allí, observándome en silencio mientras yo luchaba con la espátula y los pancakes que amenazaban con quemarse. Finalmente, con un suspiro exasperado, tomó la espátula de mi mano. «Lo estás haciendo mal», dijo, pero sin malicia. «Tienes que esperar a que se formen burbujas en la superficie antes de darles la vuelta». La miré con asombro mientras ella hábilmente volteaba el pancake, revelando un lado perfectamente dorado. «¿Dónde aprendiste a hacer eso?», pregunté. Se encogió de hombros. «En casa de Daniela. Su mamá nos enseñó». Una punzada de celos irracionales me atravesó. La madre de Daniela había estado presente para enseñarle estas pequeñas cosas cotidianas que yo me había perdido. «Pues parece que eres mejor que yo en esto», dije, intentando mantener el tono ligero. «¿Quieres hacerte cargo mientras preparo el café?». Asintió, y durante los siguientes minutos trabajamos en un silencio cómodo. Ella manejando la sartén con destreza, mientras yo preparaba el café y ponía la mesa. Cuando finalmente nos sentamos a desayunar, me sorprendió lo natural que se sentía, como si fuera algo que hubiéramos hecho juntos durante años, y no un evento extraordinario en nuestra fracturada relación. «Están buenos», comenté después de probar los pancakes. «Mucho mejores de lo que hubieran quedado si los hacía yo». «Todo queda mejor cuando no lo haces tú», respondió, pero había una sonrisa jugando en las comisuras de sus labios, suavizando el comentario. «Cierto», admití riendo. «La cocina nunca fue mi fuerte». «Entonces, ¿qué es tu fuerte?», preguntó y detecté genuina curiosidad en su voz. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué era mi fuerte? Durante tanto tiempo, mi identidad había estado ligada a mi trabajo, a ser el proveedor, el que traía el dinero a casa. Pero eso apenas arañaba la superficie de quién era realmente. «Me gusta arreglar cosas», dije finalmente. «Siempre se me dio bien reparar objetos rotos, como el estéreo viejo que tenemos en la sala, porque lleva años sin funcionar. El que era de tu abuelo. Pensé que lo habías tirado». Lucía negó con la cabeza. «No, está guardado en el armario del pasillo. Nunca quise deshacerme de él porque tiene las cintas de música que el abuelo grababa para ti». Me sorprendió que recordara eso, y más aún que hubiera conservado algo por su valor sentimental para mí. «Podríamos intentar arreglarlo juntos», sugerí. «Si quieres». Me miró por un momento, como evaluando la sinceridad de mi oferta, y luego asintió. «Bueno». Pasamos la mañana desarmando el viejo estéreo en la mesa del comedor. Era un modelo antiguo, de los años 80, con reproductor de cassettes y radio AM/FM. Mi padre lo había comprado cuando yo era adolescente, y solía grabar canciones de la radio en cintas que luego escuchábamos juntos. Mientras trabajábamos, le contaba a Lucía historias sobre su abuelo, a quien ella apenas recordaba, pues había fallecido cuando ella tenía 4 años.
Era un hombre callado, le expliqué, mientras limpiábamos cuidadosamente las piezas internas del aparato. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, valía la pena escucharlo. Y amaba la música. Decía que era la forma en que Dios nos hablaba cuando estábamos demasiado distraídos para escucharlo directamente. «Suena como alguien interesante», comentó Lucía, pasándome un destornillador. Lo era. Te habría adorado si Lucía. De hecho, tú tienes muchas cosas de él. ¿Cómo qué? Como tu tenacidad. Tu abuelo nunca se rendía cuando creía en algo. Y esa mirada que pones cuando estás concentrada, con el ceño fruncido y la nariz arrugada, es exactamente igual a la suya. Lucía sonrió ligeramente, y noté que le agradaba la idea de parecerse a su abuelo. «¿Y qué hay de mamá?», preguntó de repente, tomándome desprevenido. Rara vez hablábamos de Carmen. «¿Qué tengo de ella?». Respiré profundamente, pensando en cómo responder. A pesar del dolor que Carmen me había causado al abandonarnos, nunca había querido que Lucía desarrollara resentimiento hacia su madre. «Tienes su risa», dije sinceramente. «Cuando realmente te ríes, no esas risitas falsas que haces a veces, sino cuando algo te causa verdadera gracia, suenas exactamente como ella». Lucía asintió, absorbiendo esta información como si fuera un tesoro recién descubierto. «¿Y sabes de quién heredaste esa habilidad para dibujar?», continué, recordando los cuadernos de dibujo que había visto en su habitación. «De tu abuela paterna. Ella era una artista maravillosa, aunque nunca estudió formalmente». «No sabía eso», dijo Lucía, genuinamente sorprendida. «Hay muchas cosas que no sabes sobre tu familia, sobre tus raíces», respondí suavemente. «Me gustaría contarte más, si quieres escuchar». «Tal vez», dijo, y aunque no era un sí entusiasta, tampoco era el rechazo automático que habría recibido semanas atrás. Después de horas de trabajo meticuloso, finalmente identificamos el problema. Un cable suelto y algunos componentes oxidados. Con las piezas de repuesto que conseguimos en una tienda cercana, logramos que el viejo estéreo volviera a la vida, su sonido cálido y ligeramente distorsionado llenando nuestro pequeño departamento. «¡Funciona!», exclamó Lucía, con una sonrisa genuina que iluminó todo su rostro. Rebusqué en la caja donde guardábamos las viejas cintas y encontré una etiquetada simplemente como «Para Ramón, 1990». La inserté en el reproductor y presioné play. Las notas iniciales de Las Mañanitas, en la versión de Pedro Infante, llenaron la sala, transportándome instantáneamente a mi adolescencia, a las mañanas de domingo, cuando mi padre ponía música mientras mi madre preparaba el desayuno. «Esta cinta», dije, con la voz ligeramente quebrada por la emoción. Mi padre la grabó para mi cumpleaños número 16. Lucía se sentó a mi lado en el sofá, escuchando atentamente mientras la música fluía, conectándonos con un pasado que ella apenas conocía, pero que formaba parte de su herencia. «Es bonita», dijo simplemente, y en esas dos palabras percibí una apertura, una disposición a compartir este momento conmigo. Los 3 días de suspensión pasaron sorprendentemente rápido. Cada día descubríamos algo nuevo el uno del otro. Lucía me mostró sus dibujos, trabajos detallados y emotivos que revelaban un talento que yo no sabía que poseía. Yo le enseñé a cambiar el aceite del carro, una habilidad práctica que mi propio padre me había enseñado. Vimos películas juntos, cocinamos, o más bien, ella cocinó y yo intenté ayudar sin estorbar demasiado. Y hablamos, no sobre todo, no todavía. Había temas que seguían siendo demasiado dolorosos para abordar directamente. La partida de Carmen, mis años de ausencia, los detalles de su relación con Sebastián. Pero hablamos sobre música, sobre libros, sobre sus planes para el futuro. Quería estudiar diseño gráfico. Y sobre mis experiencias en la carretera. La tarde antes de que terminara su suspensión, mientras preparábamos la cena juntos, Lucía me hizo una pregunta que había estado esperando, pero que aún así me tomó por sorpresa. «¿Por qué te fuiste, papá? De verdad, no la excusa del dinero. ¿Por qué elegiste la carretera en lugar de quedarte con nosotras?» Dejé el cuchillo con el que estaba cortando tomates y me limpié las manos en un trapo, ganando tiempo para organizar mis pensamientos. «Piu, la respuesta fácil sería decir que lo hice por el dinero. Porque pagaban mejor», comencé. «Y eso es parcialmente cierto, pero no es toda la verdad.
Lucía me miraba atentamente, esperando el resto de mi explicación. Cuando tu madre y yo comenzamos a tener problemas, cuando las discusiones se volvieron cada vez más frecuentes, la carretera se convirtió en un escape. Era más fácil estar lejos que enfrentar el hecho de que nuestro matrimonio se estaba desmoronando. Lucía asintió, absorbiendo mis palabras. Y después, cuando ella se fue, supongo que la carretera se convirtió en mi forma de huir del dolor, de la responsabilidad de criarte sola, del miedo a no ser suficiente para ti. Pero nunca tuviste miedo de no ser suficiente como proveedor, observó Lucía, con una perspicacia que me sorprendió. No, admití. No, porque eso era lo único que sentía que podía hacer bien. Ganar dinero. Asegurarme de que tuvieras todo lo material que necesitabas. Era lo tangible, lo medible. Ser padre. Estar presente emocionalmente. Eso era aterrador porque no había manual de instrucciones. No había garantía de hacerlo bien. Pero lo estás intentando ahora, dijo. Y no era una pregunta, sino una constatación. Lo estoy intentando ahora, confirmé, aunque sea tarde, aunque haya cometido 1000 errores en el camino. Lucía se quedó en silencio por un momento, como procesando todo lo que había dicho. Luego, para mi sorpresa, dio un paso adelante y me abrazó brevemente. Gracias por ser honesto, dijo, separándose rápidamente como avergonzada por su muestra de afecto. Siempre, prometí. De ahora en adelante, siempre seré honesto contigo, Lucía, incluso cuando la verdad sea incómoda o dolorosa. Esa noche, mientras ella dormía, saqué del bolsillo de mi chaqueta un pequeño muñeco de plástico. El niño Dios de la rosca de Reyes que había guardado desde aquel día fatídico. Lo coloqué en la mesita de noche, junto a una nota que decía simplemente: no quiero ser un castigo en tu vida. Quiero ser tu padre, con todos mis defectos, con todo mi amor imperfecto. Si me das la oportunidad, te prometo que cada día intentaré ser mejor que el anterior. Papá. La primavera llegó a Ciudad de México con explosiones de color en los jacarandás que salpicaban las avenidas y parques. Marzo cedió paso a abril, y con el cambio de estación, nuestra relación también continuó su lenta pero constante transformación. Lucía había regresado a la escuela después de su suspensión, con una actitud diferente. El incidente con Sebastián, aunque doloroso, parecía haberle dado una nueva perspectiva. Se concentró más en sus estudios y en su arte, pasando horas en su habitación dibujando o trabajando en proyectos escolares. Yo seguía con mis rutas locales, regresando a casa cada tarde para compartir la cena con ella. Habíamos establecido una rutina que, si bien no estaba libre de tensiones o desacuerdos ocasionales, tenía una solidez que antes faltaba. Una tarde de finales de abril, llegué a casa y encontré a Lucía sentada en la sala, rodeada de papeles, con una expresión de preocupación en el rostro. ¿Qué pasa?, pregunté, dejando mi chaqueta en el perchero. Están organizando un viaje de fin de curso, explicó, mostrándome un folleto. A Oaxaca, por 5 días. Tomé el folleto y revisé los detalles. Era un viaje educativo-cultural para los estudiantes de último año de preparatoria. Incluía visitas a zonas arqueológicas, talleres de artesanía local y experiencias gastronómicas tradicionales. El costo era considerable, pero no prohibitivo, si administraba bien nuestras finanzas. Parece interesante, comenté. ¿Quieres ir? No lo sé, respondió mordiéndose el labio inferior, un gesto que hacía desde pequeña cuando estaba indecisa. Daniela va a ir, y parece divertido. Pero... es caro, dijo finalmente. Y ya has gastado mucho últimamente con lo de la reparación del baño y mi proyecto de arte. Me sorprendió su consideración hacia nuestras finanzas. Antes, Lucía simplemente habría exigido lo que quería sin pensar en el costo o en los sacrificios necesarios para proporcionárselo. Podemos hacerlo funcionar, le aseguré, sentándome junto a ella. Es tu último año, Fitchy, Lucía. Deberías tener esta experiencia con tus compañeros. ¿Estás seguro?, preguntó estudiando mi rostro como si buscara signos de que estaba mintiendo para complacerla. Completamente seguro. Podemos ajustar algunas cosas. Yo puedo tomar algunas rutas extra los fines de semana. No, me interrumpió firmemente. No quiero que vuelvas a las rutas de fin de semana. Prefiero no ir. Su respuesta me dejó sin palabras.
El hecho de que prefiriera renunciar al viaje antes que verme retomar mis antiguas costumbres laborales significaba más para mí de lo que podía expresar. «No te preocupes», dije finalmente, recuperando la compostura. «Encontraremos la manera sin que yo tenga que trabajar más, lo prometo». Esa noche, después de que Lucía se fuera a dormir, saqué mi vieja libreta de ahorros y calculé nuestras finanzas. Con algunos ajustes y sacrificios menores, podíamos cubrir el costo del viaje sin problemas. Pero mientras hacía las cuentas, una idea comenzó a formarse en mi mente. El viaje a Oaxaca estaba programado para finales de mayo, justo después del Día de las Madres, pero antes del Día del Padre. Una fecha significativa para nosotros por varias razones, principalmente porque sería el primer Día del Padre que pasaríamos realmente juntos en años. A la mañana siguiente, mientras Lucía estaba en la escuela, hice algunas llamadas. Primero, a don Héctor, para discutir una idea que había estado considerando durante semanas, pero que no me había atrevido a concretar. Luego a la escuela, para hablar con la coordinadora del viaje. Cuando Lucía regresó esa tarde, la esperaba con una sonrisa que no pude contener. «¿Qué pasa?», preguntó dejando su mochila en el sofá. «Tienes cara de haber hecho alguna travesura». «Tengo noticias», anuncié, «sobre el viaje a Oaxaca». Su expresión se tensó. «Si vas a decirme que no puedo ir después de todo». «Todo lo contrario». La interrumpí extendiendo un sobre hacia ella. «Abre esto». Con cautela, tomó el sobre y extrajo los documentos que contenía. Sus ojos se agrandaron a medida que leía. «¿2 boletos? ¿Para qué hay 2 boletos? Uno es para ti, obviamente», expliqué. «Y el otro? Bueno, resulta que la escuela necesitaba algunos padres voluntarios para acompañar como chaperones. Me ofrecí y me aceptaron». «¿Vas a venir al viaje?», preguntó, y no pude descifrar si la idea le emocionaba o le horrorizaba. «Solo si tú quieres», aclaré rápidamente. «Si prefieres ir sola con tus compañeros, lo entenderé perfectamente. Puedo cancelar mi participación y solo irás tú». Lucía miró los boletos, luego a mí, y de nuevo a los boletos. Parecía estar librando una batalla interna. «¿No tendrías que trabajar?», preguntó finalmente. «He hablado con don Héctor», respondí. «De hecho, he hablado con él sobre algo más que solo unos días libres». «¿Qué quieres decir?». Tomé aire, preparándome para compartir la noticia que había estado guardando. «He pedido un cambio de puesto. A partir de junio. Ya no seré conductor. Voy a trabajar en la oficina de logística de la empresa. Horario fijo, de lunes a viernes, sin viajes». La sorpresa en su rostro era evidente. «Pero tú amas conducir. Siempre has dicho que no podrías trabajar encerrado en una oficina». «Hay cosas más importantes que lo que amo hacer», respondí simplemente. «Como estar presente para ti». Lucía se quedó en silencio, procesando mis palabras y lo que significaban. Finalmente, con voz suave, preguntó: «¿Estarás en mi ceremonia de graduación?». «En primera fila», prometí. «¿Y podremos cenar juntos todas las noches?». «Todas las noches, a menos que tengas planes mejores, claro». Una pequeña sonrisa comenzó a formarse en sus labios. «¿Y el viaje a Oaxaca? ¿De verdad quieres ir?». «Solo si para ti está bien», insistí. «No quiero arruinar tu experiencia. Entiendo que querrás pasar tiempo con tus amigos, y prometo no avergonzarte siendo el típico padre sobreprotector». Para mi sorpresa, Lucía soltó una carcajada. «¿Tú? ¿Sobreprotector? Eso sería un cambio». Su comentario podría haber dolido en otro tiempo, pero ahora reconocí la verdad en él y también el tono ligero con el que lo había dicho. No era una acusación amarga, sino casi una broma entre nosotros. «Bueno, siempre puedo cambiar mi estilo paterno», bromeé. «Quizás me convierta en uno de esos padres que avergüenzan a sus hijos bailando en público o contando historias embarazosas». «Por favor, no», suplicó Lucía con fingido horror, pero la sonrisa seguía en su rostro. Miró nuevamente los boletos, pasando los dedos sobre el papel como para asegurarse de que eran reales. Creo que me gustaría que vinieras», dijo finalmente, con una voz tan suave que apenas la escuché. «Pero tendrás que prometerme que no me vigilarás constantemente». «Lo prometo», respondí, sintiendo que mi corazón se expandía en mi pecho. «Tendrás tu espacio y tu tiempo con tus amigos. Solo estaré allí para las actividades grupales
Y para cuando me necesites, asintió, aparentemente satisfecha con mi respuesta. Hay un taller de arte textil tradicional, comentó, señalando el itinerario. Quizás podríamos hacerlo juntos. Me encantaría, respondí, intentando no mostrar demasiado entusiasmo y asustarla. Ese día marcó un antes y un después en nuestra relación. El viaje a Oaxaca, a unas semanas de distancia, se convirtió en un proyecto compartido. Lucía comenzó a investigar sobre los lugares que visitaríamos, compartiendo conmigo datos interesantes sobre la cultura zapoteca o la gastronomía oaxaqueña durante nuestras cenas. Yo, por mi parte, comencé a prepararme para mi nueva posición en la oficina. Don Héctor me había asignado como asistente del coordinador de logística, con la promesa de que podría ascender si demostraba aptitud para el trabajo. El salario inicial sería menor que lo que ganaba en las rutas largas, pero con el tiempo y la experiencia, podría mejorar. Una tarde de mayo, mientras organizábamos las cosas para el viaje que comenzaría al día siguiente, Lucía me sorprendió con una pregunta inesperada. ¿Has sabido algo de mamá? Dejé la camiseta que estaba doblando y la miré, intentando leer su expresión. No, respondí honestamente. No hemos hablado desde hace más de un año, cuando llamó para tu cumpleaños. Lucía asintió, como si mi respuesta confirmara algo que ya sabía. ¿Tú has tenido contacto con ella?, pregunté con cautela. Me envió un mensaje por el Día de las Madres, respondió evitando mi mirada. Quería saber cómo estaba, si necesitaba algo. Sentí una punzada de celos irracional, seguida inmediatamente por culpa. Carmen era su madre. Por supuesto que mantendrían algún tipo de contacto. El hecho de que yo hubiera asumido todo el rol parental no significaba que el vínculo entre ellas se hubiera roto completamente. ¿Y qué le respondiste?, pregunté manteniendo mi voz neutra. Le dije que estaba bien, que las cosas contigo habían mejorado, dijo y alzando finalmente los ojos hacia mí. Le conté que ahora estás más presente, que vamos a ir juntos a Oaxaca. ¿Y qué dijo ella? Lucía se encogió de hombros. No mucho. Dijo que se alegraba por mí. Había algo más. Podía sentirlo. Lucía parecía estar debatiéndose internamente sobre si decirme algo. ¿Qué más, Lucía?, suspiró profundamente. Me dijo que está embarazada, que va a tener un bebé con su nuevo esposo. Voy a tener un medio hermano o hermana. La noticia me golpeó como un puñetazo inesperado. Carmen, quien nos había abandonado, quien había dejado a Lucía cuando apenas tenía 12 años, iba a formar una nueva familia. Intenté mantener mi expresión neutral, pero Lucía me conocía demasiado bien. ¿Estás enojado?, observó. No, negué, aunque no era del todo cierto. Estoy sorprendido y preocupado por cómo te sientes tú con esto. No lo sé, admitió sentándose en la cama junto a la pequeña maleta que estábamos preparando. Una parte de mí se alegra por ella. Otra parte se pregunta por qué no pudo ser una buena madre para mí, y ahora quiere intentarlo con otro hijo. Me senté a su lado, respetando el espacio entre nosotros, pero lo suficientemente cerca para mostrarle mi apoyo. A veces las personas cambian. Lucía, quizás tu madre ha madurado, ha aprendido de sus errores. ¿Como tú?, preguntó mirándome directamente. Sí, como yo, admití. Aunque la diferencia es que yo nunca dejé de amarte, incluso cuando estaba ausente. Solo no sabía cómo ser el padre que necesitabas. Lucía asintió, procesando mis palabras. ¿Crees que deba conocer a mi hermano o hermana cuando nazca?, preguntó después de un largo silencio. Creo que es una decisión que solo tú puedes tomar, respondí. Pero si decides hacerlo, estaré aquí para apoyarte, sea cual sea tu elección. Gracias, dijo simplemente. Continuamos empacando en un silencio cómodo, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Mientras doblaba sus blusas y las colocaba cuidadosamente en la maleta, me di cuenta de cuánto había crecido Lucía. No solo físicamente, sino emocionalmente. La niña herida y enojada que me había gritado aquellas palabras dolorosas el día de Reyes estaba dando paso a una joven mujer con una complejidad y madurez que me asombraban. Esa noche, la víspera de nuestro viaje, nos sentamos en la pequeña sala a ver una película. Era una comedia romántica que ella había elegido, nada que yo hubiera escogido por mi cuenta,
pero disfruté cada minuto simplemente porque estábamos compartiendo ese momento. Hacia el final de la película, cuando los protagonistas finalmente resolvían sus malentendidos y se reconciliaban, Lucía habló sin apartar la vista de la pantalla. «Te perdono, papá». Las palabras tan simples y a la vez tan profundas me dejaron sin aliento. No había estado esperando una declaración así. No había estado presionándola para obtener su perdón. «Lucía», comencé, sin saber realmente qué decir. «No es que olvide todo lo que pasó», continuó, aún mirando la pantalla, aunque estaba claro que ya no prestaba atención a la película. «Todavía duele pensar en todas esas noches que estuve sola, en todas las veces que te necesité y no estabas. Pero entiendo que estabas haciendo lo mejor que podías con las herramientas que tenías en ese momento». Me quedé en silencio, consciente de que este era su momento para expresar lo que sentía, sin interrupciones ni justificaciones de mi parte. «Y veo que estás intentando cambiar, que estás haciendo un esfuerzo real», añadió, volviéndose finalmente hacia mí. «Eso significa mucho para mí». «Gracias», logré decir, con la voz quebrada por la emoción. «Tu perdón significa más para mí de lo que puedo expresar». Extendí mi mano hacia ella y, para mi sorpresa, la tomó. Nos quedamos así, con las manos entrelazadas, mientras los créditos de la película rodaban en la pantalla, un símbolo silencioso de la nueva conexión que habíamos forjado. El día siguiente amaneció claro y brillante, perfecto para iniciar nuestro viaje. Nos dirigimos a la escuela donde los autobuses esperaban para llevarnos a Oaxaca. El ambiente era festivo, con estudiantes emocionados despidiéndose de sus padres y cargando sus maletas. Lucía saludó a sus amigas, presentándome formalmente a Daniela y a otras chicas cuyos nombres había escuchado, pero cuyos rostros no conocía. «Papá, ellas son Daniela, Mariana y Sofía», dijo con una naturalidad que me sorprendió. «Chicas, este es mi papá, Ramón». «Mucho gusto, señor Ramírez», respondieron casi al unísono, con esa mezcla de cortesía y timidez típica de los adolescentes. «El gusto es mío», respondí, notando cómo Lucía me observaba, quizás evaluando si la avergonzaría o no. Pronto fue hora de subir al autobús. Como adulto acompañante, me asignaron un asiento en la parte delantera, mientras Lucía se sentó con Daniela hacia el medio. Antes de que el autobús arrancara, la vi mirar en mi dirección y esbozar una pequeña sonrisa, que devolví con un discreto saludo. El viaje a Oaxaca fue largo pero sin contratiempos. Observé cómo Lucía interactuaba con sus amigas, riendo y compartiendo secretos como cualquier adolescente normal. Era una faceta de ella que rara vez había visto, y me alegraba profundamente ser testigo de su felicidad. Los días en Oaxaca pasaron volando. Como había prometido, le di su espacio, uniéndome a ella solo cuando las actividades eran grupales o cuando me invitaba específicamente. Para mi sorpresa, estas invitaciones fueron más frecuentes de lo que esperaba. Visitamos juntos el taller de arte textil, donde aprendimos sobre técnicas tradicionales de teñido con cochinilla y añil. Lucía demostró un talento natural que impresionó incluso a la artesana que nos enseñaba. «Tiene manos de artista», comentó la mujer, una oaxaqueña de edad avanzada con trenzas grises y una sonrisa cálida. «Como su padre». Lucía me miró con sorpresa. «¿Tú? ¿Un artista?» Me encogí de hombros, ligeramente avergonzado. Solía dibujar cuando era joven. Nada serio, solo bocetos. «Nunca me lo dijiste», dijo con una nota de reproche en su voz. «Hay muchas cosas que aún no conoces de mí», respondí. «Igual que hay muchas cosas de ti que estoy aprendiendo cada día». El cuarto día de nuestro viaje coincidió con el Día del Padre. No esperaba ninguna celebración. Estar allí con Lucía, viendo cómo disfrutaba de la experiencia, era más que suficiente para mí. Por la mañana posiatia, los estudiantes tenían programada una visita a Monte Albán, mientras los padres acompañantes teníamos una reunión con los coordinadores para planificar las actividades del último día. Cuando terminé la reunión y regresé a mi habitación en la pequeña posada donde nos alojábamos, encontré un paquete sobre mi cama. Era una caja sencilla, envuelta en papel café y atada con un cordel rústico. Adjunta había una nota escrita con la letra elegante de Lucía. «Para el hombre que está aprendiendo a ser mi padre y que me está enseñando a ser su hija».
Feliz Día del Padre. Lucía. Con manos temblorosas, deshice el nudo y abrí la caja. Dentro encontré un pequeño telar tradicional oaxaqueño, del tipo que habíamos visto en el taller de textiles. Junto a él había un cuaderno de dibujo y un estuche de lápices de colores profesionales. Pero lo que realmente me dejó sin aliento fue lo que encontré debajo. Una fotografía enmarcada de Lucía y yo, tomada durante nuestra visita al jardín etnobotánico el día posterior. En ella, ambos sonreíamos a la cámara, con el exuberante jardín como fondo. Era la primera foto que nos tomábamos juntos en años, y verla me llenó de una emoción que apenas pude contener. Esa noche, durante la cena grupal, Lucía se sentó a mi lado en lugar de con sus amigas. Mientras los demás conversaban animadamente sobre las experiencias del día, ella se inclinó hacia mí y preguntó en voz baja: «¿Te gustó tu regalo?» «Es el mejor regalo que he recibido jamás», respondí con sinceridad. «Gracias, Lucía. Pensé que podríamos dibujar juntos a veces», sugirió con una timidez que rara vez mostraba. «Tú podrías enseñarme lo que sabes, y yo podría mostrarte algunas técnicas que he aprendido en la escuela». «Me encantaría», respondí, sintiendo que mi corazón podría estallar de felicidad. El último día en Oaxaca, mientras el grupo visitaba el mercado para comprar recuerdos, Lucía y yo nos separamos brevemente. Quería comprarle algo especial, algo que simbolizara el nuevo capítulo que estábamos comenzando juntos. En un pequeño puesto atendido por una artesana mixteca, encontré exactamente lo que buscaba: 2 pulseras tejidas con hilos de colores vibrantes, diseñadas para ser usadas como símbolo de conexión entre 2 personas. La artesana me explicó que tradicionalmente se daban entre madres e hijas, pero que también podían representar cualquier vínculo familiar que uno quisiera honrar. Esa tarde, antes de abordar el autobús que nos llevaría de regreso a Ciudad de México, le entregué a Lucía la pequeña bolsa que contenía las pulseras. «¿Qué es esto?», preguntó curiosa. «Ábrelo y verás», respondí. Al ver las pulseras, sus ojos se iluminaron con reconocimiento. Había visto artesanías similares durante nuestras visitas a los mercados. «Son pulseras de conexión», expliqué. La artesana me dijo que simbolizan el vínculo entre 2 personas, un vínculo que persiste incluso cuando están separadas. Tomé una de las pulseras y la até suavemente alrededor de su muñeca. Luego le extendí la otra. «¿Me ayudas con la mía?». Con dedos ligeramente temblorosos, Lucía ató la segunda pulsera alrededor de mi muñeca. Cuando terminó, nuestras manos quedaron unidas por un momento, las pulseras gemelas brillando bajo el sol de la tarde. «Gracias, papá», dijo simplemente, pero en sus ojos vi todo lo que no decía: el perdón, la esperanza, el nuevo comienzo. De regreso en el autobús, mientras el paisaje oaxaqueño daba paso gradualmente a las afueras de la Ciudad de México, reflexioné sobre el camino que habíamos recorrido desde aquel fatídico Día de Reyes. «Tú no eres un regalo, eres el castigo que me tocó». Las palabras de Lucía, que una vez me habían destrozado, ahora parecían pertenecer a otra vida, a otras personas que ya no éramos. Miré hacia donde ella dormitaba, con la cabeza apoyada en el hombro de Daniela, el suave vaivén del autobús meciéndola como cuando era pequeña. La pulsera que me había atado brillaba en mi muñeca, un recordatorio tangible de nuestra conexión reconstruida. No, no había sido un regalo en su vida. Había sido una ausencia, una herida, un padre que no supo cómo serlo. Pero quizás, con tiempo y esfuerzo, con amor y constancia, podría convertirme en algo mejor que un regalo pasajero. Podría convertirme en una presencia permanente, en un apoyo incondicional, en el padre que siempre debí ser. Y Lucía nunca había sido un castigo. Había sido, desde el primer momento en que la sostuve en mis brazos el día de su nacimiento, la mayor bendición de mi vida. Solo que me había tomado demasiado tiempo darme cuenta. Cuando el autobús finalmente entró en la ciudad, Lucía despertó y me buscó con la mirada. Al encontrarme, sonrió y levantó su muñeca, mostrándome la pulsera que la unía simbólicamente a mí. Le devolví la sonrisa, levantando también mi muñeca, y en ese gesto simple pero profundo, supe que habíamos encontrado nuestro camino de regreso el uno al otro. No como el padre perfecto y la hija ideal, sino como 2 seres humanos imperfectos, heridos,
pero dispuestos a sanar juntos, dispuestos a aprender, a perdonar, a construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que una vez habíamos perdido. Y eso, descubrí, era el verdadero regalo.